Auspicia RSB. Segundo bloque de Impacto Económico, continuamos con el consultorio impositivo con dos excelentes profesionales que me acompañan, el contador Juan Cruz Tonelli del estudio La Ronda Tonelli Azcárate y Asociados y el contador Ignacio Carnicero del estudio Carnicero. ¿Cómo está la situación de las pymes en función de lo que dialogan con vuestros clientes? ¿Qué les transmiten? Bueno, la preocupación creo que es conocida, ¿no? El nivel impositivo. ¿Cómo está la situación de las pymes de la región? Y nosotros un poco lo que percibimos y lo que evaluamos es mucha preocupación. Hay un escenario en muchísimos aspectos muy impredecible y tomando conciencia incluso que Neuquén es una burbuja en relación a un montón de otras situaciones más graves en el resto del país. La realidad es que el escenario es difícil, no tenés mucha previsibilidad en el trabajo, en los cobros, y fundamentalmente en cuanto a las normativas. Hablábamos recién del ajuste por inflación, pero también hablábamos en una ley que creo que tuvo un montón de cuestiones positivas, que fue la ley de financiamiento PYME. Tuvo también un correlato con un montón de adhesiones de los organismos provinciales. Y en muchas cosas fue nuestra tarea el ir buscándole la trampita para que los acompañamientos provinciales, por ejemplo, en términos de estabilidad fiscal, que fue un fuerte compromiso de no incrementar la carga tributaria, tuvieron muchos condimentos de que tenías que estar muy atento a cuestiones técnicas para poder lograr esa estabilidad fiscal en términos provinciales, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, quizás... A nivel Neuquén, ¿no? A nivel Neuquén y a nivel Río Negro. Por dar un ejemplo muy puntual, Río Negro cuando adhiere a la estabilidad fiscal provincial en relación a la ley PYME nacional, sugiere que otorgaría la estabilidad fiscal a aquellos que justifiquen la inversión en bienes de capital. Entonces la cuestión de fondo es si políticamente yo acompaño una decisión de acompañar a la PYME, ¿por qué la condiciono a que tenga una inversión? Y ahí es donde entra nuestra cuestión técnica de decir, bueno, realizar una inversión en un bien de capital puede ser que una PYME en Río Negro compre una computadora, que solicite un bono, un reintegro por esa compra de una computadora, y eso ya lo mete dentro de la estabilidad fiscal. Ahora, quien no lo hizo no tiene estabilidad fiscal. Entonces, en definitiva, hubieron muchos contribuyentes que quizás por una cuestión de asesoramiento, por una cuestión de un volumen de tareas y de estas cuestiones menores se las han perdido, digamos. No pudieron aprovechar. Y quizás en Neuquén ha pasado lo mismo con otras características, ¿no? De que la adhesión a la estabilidad fiscal había que requerirla y si no la pedías, la perdías. ¿Y por qué había que pedirla si la ley PYME nacional simplemente por calificarte como PYME te la otorgaba? Y hoy que tenemos que no tener deuda y tener las presentaciones de las declaraciones juradas realizadas, si no, no podés adherir. En definitiva, lo que quiero concluir, digamos, con esto es que hay una serie de beneficios, una serie de medidas para acompañar, muchas fueron muy poderosas, como el IVA diferido, como el bono por realizar inversiones productivas, pero también hay un montón de trampitas técnicas que a veces no se condicen con la cuestión de fondo. Exactamente. Ignacio, ¿qué te dicen tus clientes? No, yo coincido con Juan Cruz. Yo creo que hay un par de temas prioritarios de preocupación. Uno es el de la presión impositiva. Pienso que en los últimos años se ha hecho algo, quizá lo máximo posible. Recordemos que impuesto a las ganancias bajó del 35 al 30. Existieron estos incentivos fiscales para la inversión de la PYME y destaquemos también que la provincia de Neuquén extendió el régimen de estabilidad fiscal que había vencido el 31 de diciembre del 18, sin estar obligado a hacerlo. O sea que hoy, y eso se suma a la disminución de alícuotas en muchas actividades, sobre todo las actividades primarias, industria. En otras aumentaron, ¿no? Claro, dispuesto por el acuerdo que se llamó el consenso fiscal, ¿no es cierto? Entonces, por el lado fiscal, creo que, sobre todo en Neuquén, a partir de que el gobierno extendió la estabilidad fiscal, la situación no se agravó y en todo caso hay algún alivio. En materia de financiamiento creo que es donde las pymes están hoy sufriendo más,
sobre todo por la restricción del crédito y las altas tasas de interés, ¿no es cierto? Sumado a que en algunos casos la cadena de pagos, de lo que hablamos, el primer y segundo anillo de Vaca Muerta, se ha extendido o resentido un poco. Eso es la tormenta perfecta. Sí, muy complicado. Sí. Exacto. Ahora, esos alivios impositivos han sido muy, digamos, light, ¿no? Es como que alguien que pesa 150 kilos baja 1 kilo en un año. Y bueno, no, Y hay caso por caso. depende el sector en el que se encuentre, ¿no? Es decir, por lo menos no se agravaron las alícuotas, muchas han bajado y algunas han tenido tope. Entonces, entre que no aumentaron y algunas bajaron, hubo un alivio efectivo. Nos gustaría que no existiera ingresos brutos, naturalmente, o que no existiera el impuesto al cheque, pero por las restricciones fiscales que recién comentábamos, eso no está a la vista en el corto plazo. Sí, sí. Bueno, el tema es que mientras no baje el gasto público en los 3 niveles de gobierno, no es posible bajar impuestos. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Totalmente. De hecho, justamente, volviendo, digamos, a este tema de la necesidad del gobierno nacional, provincial y municipal y cada uno de los entes, digamos, vinculados, en definitiva, cada uno hoy trata de lograr la caja necesaria para cubrir al menos su gasto corriente. Y ahí es donde le encontrás lógica bueno, los ingresos brutos no debería estar, pero bueno, es la autonomía que logra cada gobierno provincial para poder disponer de sus fondos. Sí. Ahora, la contracara es lo que pasa en las empresas. En estos días, Lucayoli Saturno anunció cese de actividades, o sea, el ajuste alguien lo hace, ¿no? Sí. El desempleo. Otro tema, régimen de factura de crédito electrónica. ¿Para qué le puede servir una pyme? Básicamente y brevemente, ¿en qué consiste? El régimen de factura de crédito electrónica consiste fundamentalmente en ofrecerle una herramienta de financiamiento a las pymes. ¿Sí? Es una ley que desde mi expectativa comienza a funcionar ahora en mayo. Ya se incorpora el primer sector, en junio se incorpora el sector industrial que acaba de afectar en la zona y en julio el sector de la construcción. Hay otras actividades, digamos, pero... ¿Y el primer sector cuál es? El primer sector es automotriz. Automotriz. Okay. Y básicamente lo que va a permitir es que aquellas empresas pyme que funcionen, que sean de alguna manera proveedoras de grandes empresas, logren generar este comprobante que va a ser como una factura electrónica, pero va a ser emitido bajo un código especial que lo va a denominar factura de crédito electrónica, y le va a permitir a la pyme hacerse de los fondos rápidamente, ¿sí? Rápidamente, porque va a poder descontar el documento como si fuera un valor cartular, un documento, digamos, en la caja de valores. Y para hacerse de los fondos rápidamente. Lo que yo hoy, como a título de inquietud, digamos, individual, me queda es cuál va a ser ese costo, o sea, cuál va a ser el valor. Lo va a definir el mercado seguramente, pero el costo de descontar el costo de descuento sin duda va a ser más barato que el costo al que hoy acceden, ¿no? Banco. Y por otro lado, esto que hablábamos un poco de los tiempos, ¿no? Porque si bien esto hoy me agiliza la cobranza, lo que hoy se discute es, bueno, ¿qué pasa antes de la factura? Hay muchas empresas que hoy, con la factura de crédito electrónico, se van a poder garantizar cobrar dentro de los 30 días, por ejemplo, de emitida la factura. Ahora, muchas empresas que trabajan, por ejemplo, en la industria, para llegar a la obtención y a la habilita, digamos, de la factura, quizás el trabajo lo prestaron 30, 60 o 90 días atrás. Entonces, llamarle plazo de factura o llamarle plazo previo para la pyme sigue siendo una dificultad. Por eso hay que ver cómo funciona, ¿no? Sigue siendo una dificultad desde que presta el trabajo, que tiene que pagar los sueldos, hasta que efectivamente cobra. Hay un plazo oculto que dependerá de cada empresa y de cada condición, ¿no? Particular. Hay quienes lo sufren más y hay quienes lo sufren menos. Ignacio, ¿cómo ves el tema de la factura de crédito? No, yo creo que es muy positivo. Genera un mercado bursátil de descuento de facturas. Recordemos que ya existe el mercado bursátil de descuento de cheques de las pymes. Eso ha funcionado muy bien y hoy tiene las mejores tasas del mercado. Por ejemplo, ¿en qué tasas? No, hoy no lo sé, pero notablemente menores a las tasas bancarias.
Ahora, yo también tengo algunas dudas y me gustaría verlo en funcionamiento, sobre todo para el sector de hidrocarburos, de servicios petroleros sobre todo. ¿Por qué? Hoy está vigente para el régimen automotriz, para la industria automotriz, y a partir del 1 de junio entra en vigencia para el sector petróleo y gas. Ahora, hay un detalle que es, se amplió de 15 a 30 días el plazo para aceptar o rechazar la factura por la empresa grande. Entonces, una pyme le va a emitir una factura a una empresa grande dentro del régimen de factura electrónica, pero hasta que no transcurra ese plazo de 30 días, la factura no sube al mercado bursátil para poder venderla, porque no se sabe si está aceptada o rechazada. Entonces, esa extensión de 15 a 30 días creo que va a ser poco atractivo el régimen, porque la empresa que necesita vender su factura, necesita venderla el día 1. La presenta la factura y la vende el mismo día. Y eso en el régimen bursátil de la factura electrónica no lo va a poder hacer hasta los 30 días. Por lo tanto, creo que eso puede ser un desincentivo a que el régimen funcione. El 1 de junio entra en vigencia para el sector oil and gas. Vamos a ver cómo camina. Agregando esto que dice Ignacio, vos pensás que desde el momento que vos comercialmente con tu cliente acordaste la emisión de la factura, vos emitís este comprobante y al cliente le va a quedar en lo que se llama una ventanilla, digamos, electrónica a través de la web de AFIP, en donde te la va a poder autorizar al día 1 y ahí te libera para que vos la comercialices. Entonces, en definitiva, vos facturaste y al día siguiente ya pudiste comercializarla, o va a poder esperar hasta el día 30. Claro. Con lo cual, el objetivo... Y lo que dice la norma es si al día 30 no la rechaza, bueno, se acepta tácitamente. Pero en definitiva, el plazo se hace muy largo igual. Claro. Por eso es importante el modo en que los actores del sector se ponen de acuerdo en cómo hacer funcionar esto. Sabemos que están las mesas de vaca muerta, que es un instrumento muy importante para acercar inquietudes y lograr que se pongan en marcha. Así que estamos a la expectativa, el 1 de junio arranca para el sector, ¿no? Bien. De acuerdo con eso, imaginémonos que comercialmente puede ser un acuerdo muy productivo para la pyme. Es desde el momento que me habilitas la factura, autorízamela, si la fecha de pago ya está definida, pero me permití jugarla. Pero bueno, esto quizás apura a la empresa grande a tener que administrativamente verificar si la factura cumple con las condiciones acordadas y entrar a confirmarla. En definitiva, a la empresa grande demorar la aceptación no le cambian nada, porque la factura cuando se sugiere ya tiene una fecha de vencimiento, sea 30, 60 o 90, o sea, la fecha del pago ya está definida. Entonces, quizás en esta mesa, digamos, que menciona Ignacio, el acuerdo, como un pacto de caballeros, digamos, de la empresa grande para con la pyme puede llegar a ser el autorizar la factura rápidamente para que libere la posibilidad de que la descuente. Recordemos que hoy la empresa presenta la factura y la descuenta en el banco no le exige que la factura esté aprobada por la empresa operadora del primer anillo. El banco toma el riesgo de que esa factura se pague, pero como se sabe en el sector que las operadoras solamente permiten que la factura de la pyme se presente cuando está todo el proceso cumplido, esa factura está de hecho aprobada, aunque no tenga un sello de aprobada. Por esa razón los bancos compran todas las facturas del primer y segundo anillo. Entonces, esta cuestión de la aprobación en la web, que es un requisito formal pero imprescindible, es lo que estamos queriendo ver cómo se va a materializar. Bien, confiemos en que la implementación sea la adecuada y en línea con los objetivos. Estimados, un lujo tenerlos en el programa. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Un placer. Pausa, en el próximo bloque, el segmento emprendedor. Ya venimos. Siempre tuvo Sancor Seguros y hace unos días se adhirió online a Sancor Seguros Beneficia. Para ella,
Este verano viene con el doble de felicidad. Adherite a Sancor Seguros Beneficia. Suma puntos y canjealos por vouchers que duplican tus beneficios. Y disfruta de increíbles promos y descuentos todas las vacaciones. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAD, el equipo que lo hace posible. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Atento, señor locutor, recorrida por Neuquén, toma 1. Unos mates en el Paseo de la Costa o en el Parque Central o en la Plaza de las Banderas. Caminata en Parque Norte pasando por Albardón, en Parque Sur o en Parque del Este. Recorrida por bicisendas hasta el Parque del Oeste, pasadita por el Centro Cultural y subida hasta la Muni Nueva en Novela y Godoy. Visita el circuito expositivo en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Gregorio Álvarez, el Paseo Confluencia y Chapuzón en el balneario Sandra Canal, en el Río Grande o en el Albino Cotro. Encuentro, guitarreada y otra vez mates en cualquiera de las plazas de la ciudad y de paso unos juegos para los nenes. Caminata por senderos hasta la confluencia del Limay con el Neuquén. Una pasadita por la fiesta de la confluencia, por los food trucks en el Paseo de la Costa. Visita al Paseo de los Artesanos y al Neuquén Cultural. Viajecito hasta la Avenida del Trabajador para conocer el nuevo Metrobús, una salida al cine, al shopping, al teatro, encuentro con amigos y familia en la Plaza de las Banderas o en el Parque Central. Linda, 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 muy linda mi ciudad. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén.